¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con el pronóstico de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado y si te gustan los videos, no olvides suscribirte, dando clic en rojo suscribirse y activando la campana. Si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción de video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 15 de enero. Empecemos con la Jupiler Pro League, la Liga de Bélgica, el encuentro del Brujas versus el Anderlecht. Veamos si bajas. El Brujas tiene una baja y el Anderlecht tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que viene pésimo el Brujas, aún no conoce la victoria. Y el Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Anderlecht es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brujas, un empate, segundo empate, tercer empate y cuarto empate, es decir que el Brujas es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Brujas como local, y el Brujas como local tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como local el Brujas. Y el Anderlecht como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Anderlecht juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brujas está en la posición 4, zona de Copa Europea, con 34 puntos, y el Anderlecht en la posición 11 con 23 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Brujas y un 23% a que gane el Anderlecht. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato carioca de Brasil, el encuentro entre el Flamengo versus el Portuguesa. Vemos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que el Flamengo no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Portuguesa de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, es decir que el Portuguesa viene bien. Y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Flamengo, un empate, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo y cuarta victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Y Flamengo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Portuguesa como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Portuguesa como visitante es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 2 con 3 puntos y Portuguesa está en la posición 10 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Flamengo y un 12% a que gana Portuguesa. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir, el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente campeonato y nos vamos al campeonato paulista, también de Brasil. El encuentro entre el Sao Paulo versus el Ituano. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Sao Paulo es un equipo irregular. Y el Ituano de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias. Tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Ituano viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para Sao Paulo, segunda victoria para el Sao Paulo, tercera victoria para el Sao Paulo y primera victoria para el Ituano, es decir que el Sao Paulo es el favorito.
Veamos a ver cómo le va a Sao Paulo como local. Y Sao Paulo como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Sao Paulo es un equipo irregular jugando como local. Ituano como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Ituano no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo el Sao Paulo está en la posición 2 con 0 puntos y el Ituano en la posición 3 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gane el Sao Paulo y un 19% a que gane el Ituano. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la final de la Supercopa de España, el encuentro entre el Real Madrid versus el Barcelona, los dos grandes de España. Veamos hacia bajas. El Real Madrid presenta 3 bajas y el Barcelona ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Real Madrid viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Barcelona viene mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, una victoria para Barcelona, segunda victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Real Madrid y tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Real Madrid como local, y el Real Madrid como local tiene 4 victorias, empate, es decir que se hace fuerte el local Real Madrid, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Barcelona como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Barcelona juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gane el Real Madrid y un 31% a que gane el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre este Rennes versus el PSG. Disculpen la pronunciación. Veamos hacia bajas. El Rennes de los últimos tiene 3, 4, 5 bajas, fácilmente de equipo, y el PSG tiene 4 bajas. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Rennes de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Rennes viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el PSG viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSG, una victoria para el Rennes, un empate, segunda victoria para el PSG y segunda victoria para el Rennes, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos a ver cómo le va a Rennes como local, y Rennes como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte local y como mínimo hace 2 goles. Y el PSG como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el PSG juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el PSG está primero con 47 puntos y el Rennes en la posición 4 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Rennes y un 43% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo, ambos equipos no marcan. Primer tiempo, ambos equipos no anotan. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la liga top del momento, que es la Premier League. El encuentro del Chelsea versus el Crystal Palace. Veamos si bajas. El Chelsea tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bajas, es decir, todo un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas.
Y el Crystal Palace solo 2 bajas. Es decir que el Chelsea es un hospital en estos momentos. Veamos a ver cómo le va al Chelsea como local. Y el Chelsea como local tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que Chelsea no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Tampoco viene bien el Crystal Palace. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, tercera victoria para el Chelsea, cuarta victoria y quinta victoria para el Chelsea. Es decir que el Chelsea es el favorito. Veamos a ver cómo va al Chelsea como local. Y el Chelsea como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Chelsea no juega nada bien como local. Y Crystal Palace como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Crystal Palace tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Chelsea está en la posición 10 con 25 puntos. Y Crystal Palace en la posición 12 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Chelsea y un 17% a que gana el Crystal Palace. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo empata, primer tiempo terminan empatados. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Tottenham versus el Arsenal. Tenemos 6 bajas. No hay cuidados. El Tottenham tiene una baja y el Arsenal tiene 2 bajas. Estadísticas. Y en las estadísticas, al Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Tottenham viene bien. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota. Es decir que el Arsenal viene mejor. 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Arsenal, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Tottenham y tercera victoria para el Arsenal. Es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Tottenham como local. Y el Tottenham como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Tottenham juega bien como local. Y el Arsenal como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Arsenal juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Arsenal está primero con 44 puntos y Tottenham está quinto con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Tottenham y un 40% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre el Atalanta versus el Salernitana. Veamos de bajas. El Atalanta tiene una baja y el Salernitana tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el Atalanta viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un promedio. Y Salernitana de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 derrotas. Es decir que juega pésimo o viene pésimo el Salernitana. Enfrentamientos entre ellos: hay un empate, una victoria para el Atalanta, segundo empate, segunda victoria para el Atalanta y tercera victoria para el Atalanta. Es decir que el Atalanta es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atalanta como local. Y el Atalanta como local tiene 4 derrotas, solo una victoria. Así que no juega nada bien el Atalanta como local. Y Salernitana como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Así que Salernitana tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atalanta está sexto con 31 puntos. Y Salernitana en la posición 15 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Atalanta y un 18% a que gana el Salernitana. El pronóstico para este encuentro es: primer gol es del Atalanta, primer gol en marcar es del Atalanta. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Roma versus la Fiorentina. Veamos de bajas. La Roma tiene 3 bajas y Fiorentina también tiene 3 bajas.
estadísticas. Y en las estadísticas, a Roma de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que la Roma viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Fiorentina también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Fiorentina, una victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma, tercera victoria para la Roma y cuarta victoria para la Roma. Es decir que la Roma es el favorito. O sea, cómo le va a la Roma como local, y la Roma como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local la Roma. Y Fiorentina como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Fiorentina juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Roma está en la posición 7 con 31 puntos y Fiorentina en la posición 9 con 23 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana la Roma y un 29% a que gana Fiorentina. El pronóstico para este encuentro es menos 6.5 tarjetas, que quiere decir que habrá menos de 7 tarjetas. Menos 6.5 tarjetas. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te gustan los videos, no olvides suscribirte, darle al clic para suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides de convertir este video en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.